Y para conocer qué es lo que está pasando en el plano gremial, sindical, que me parece que están pasando un montón de cosas porque hay muchos comunicados y hubo reuniones, estamos en contacto con nuestro querido compañero Leonardo Martín, que lo escuchan todos los sábados en Feas Sucias y Malas, programón desde las 10 de la mañana con Úrsula Asta y la compañerada por el 89.3. Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lau? ¿Qué tal, Mario, Angie? ¿Cómo andan todos por ahí? Un poquito devaluado ya, pero bueno, Leo, así se viene, nos Un estamos poco, un destiniendo. poco bastante, un poco bastante, diría. Mamita. Un Che, poco, sí. decir un poco es un eufemismo en este momento, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Bueno, Leo, vi muchos comunicados, hay reuniones. Contanos qué es lo que está pasando en los diversos espacios, que me parece que están pasando varias cosas. Sí, hubo muchas reuniones de emergencia post medidas que anunció el ministro de Economía Luis Toto Caputo. Bueno, las medidas económicas no vamos a abundar en el detalle, ya más o menos las conocemos, pero que significan un sablazo tremendo a los ingresos, a los asalariados, a los jubilados, aquellos que tienen ingresos fijos, inclusive comerciantes también creo que van a pagar el costo muy fuerte de estos anuncios económicos. Entonces, a partir de eso, hubo reuniones de emergencia de las diferentes centrales sindicales, hubo comunicados públicos también. Por ejemplo, la CGT se reunió ayer en la sede de la UOCRA. Esto fue en horas del mediodía y posterior a ello, bueno, sacó un comunicado que tuvo como título "El ajuste lo paga el pueblo", ¿no? Y hubo allí un tono crítico a las medidas económicas que anunció el gobierno nacional y que obviamente, como venimos diciendo, no traen nada bueno para el mundo y para el sector del trabajo. Y fue una reunión que importante con mayormente el consejo directivo. Primero hubo una reunión más chica, después sí se sumó el consejo directivo, y creo que lo que apuntaban los protagonistas es a la unidad, ¿no? A sostener la unidad sindical en este contexto. Ya estuvimos hablando hace un par de semanas de la foto que se había dado en la UTEP, en donde había estado dirigentes de la CGT, dirigentes de la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, y de la UTEP, que son las organizaciones de la economía popular. Así que otra frase que queda, ahora vamos a escuchar y a ver el video para que aquel que lo esté viendo por YouTube. Una de las frases que dejan el comunicado posterior es: la CGT no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, esta es una de las frases que ha dejado, como decía, ese comunicado. A ver. Una serie de medidas que tienen un impacto real y concreto sobre el salario, sobre los ingresos, sobre la calidad de vida de los compañeros y compañeras jubilados, trabajadores, trabajadoras, en su conjunto, donde no se habla de ingresos y sí se habla de ajuste, con un pronóstico que entre el mes de noviembre y el mes de marzo haya un 100% de inflación, con lo cual se termina devorando la propia devaluación. Cuando habla de sacar los subsidios, está hablando de multiplicar por 3 cada una de las tarifas. No se habla de ingresos, no se habla de cómo se va a resolver el tema de los sectores más vulnerables, de la economía, de los jubilados, etcétera, y de los trabajadores. Y esto es una gran preocupación para todos y todas nosotros. Así que no estamos hablando de medida de fuerza, lo que estamos diciendo es que cuando aclaramos que el valor de las tarifas de transporte o de la luz y el gas iban a ser determinados porque se estaban anunciando, nos trataron de que estábamos en una etapa de inculcar miedo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy a las claras es ese el ajuste y lo que vemos es que no hay plan económico. Lo único que existe es un aumento de impuestos, y aumento de impuestos que van sobre la industria. Digamos, exportar materia prima es equivalente en lo impositivo a agregarle valor a las materias primas, digamos. Entonces, ¿cuál es el plan económico de desarrollo
que nos genere alguna perspectiva de futuro. O sea, no solo que se sufra el ajuste, sino que terminamos sin perspectiva. Este es el quid de la cuestión. Bueno, no paran de hacer todos reflexiones y análisis y balances de la situación. Bien, bárbaro. Sí, Pero... y además, la perspectiva, hasta ahora, con el gobierno al frente de todos, teníamos un tema con los ingresos, ¿no? Los ingresos no lograban recuperarse. Pero en tema de empleo, entendiendo que había mucha precarización, no era un tema central en la agenda del mundo del trabajo, ¿no? Más o menos está el que tenía el empleo registrado, el que la hacía por la suya, pero no era un tema el desempleo. En este momento lo que vamos a empezar a ver es un serio problema con el desempleo, ¿no? Y esto también a partir de los sectores, esperen que estoy acomodando un poco la cámara y está, ahí acomodo. Bueno, a partir de que los sectores industriales van a sufrir evidentemente estas medidas económicas, que el sector comercial también, bueno, es duro, ¿no? Porque al deterioro salarial, a recontra acelerado que vamos a tener ahora, que ya estamos teniendo en las últimas semanas y en estos días se fue por las nubes, vamos a empezar también a tener ya noticias mucho más frecuentes de pérdida de puestos de trabajo. Así que bueno, la verdad que la situación es por lo menos crítica, vamos a decir, por lo menos, para ser generosos. Sí, Leo, ya es crítica con los anuncios. Cuando esto se termine de poner en práctica, se supone que el incremento en los transportes a raíz de la quita de subsidios, más lo que puede traer el aumento en los combustibles, hará que eso, aún más allá de el porcentaje que se quite, lleve el boleto de transporte a precios que verdaderamente van a ser impagables. Pero se habló, y no sé si por tu recorrido por las organizaciones sindicales, también que la intención del gobierno es que no haya paritaria, sino que, como todo, ¿no? Para este tipo de dirigencia hay una concepción de que todo debe ser tratado entre personas, ¿no es cierto? Los alquileres e incluso los aumentos salariales. Es una relación personal, deja de mediar el Estado a través del Ministerio de Trabajo, a través de la convocatoria de paritarias. ¿Hubo alguna mención al respecto? ¿O hay alguna mención? ¿Se comenta algo? Sí, ahora si querés vamos a escuchar un audio para no desordenar a Angie. Hubo una mención hoy de Manuel Adorni, el vocero presidencial, respecto a las paritarias y impuesto a las ganancias. Así que, pero ahora retomamos eso, Mario, para para no desordenarnos, pero sí, paritarias va a haber por lo menos en el ámbito privado. El tema es que en qué contexto negocias esas paritarias. Pero bueno, ya vamos con eso. Después también, porque bueno, se reunió la CGT ayer, también la CTA Autónoma tuvo una reunión ayer durante horas del mediodía, una reunión de emergencia, donde también se analizó esta situación, un tono similar, ¿no? Con algunas variantes en el análisis, en donde se pone el eje, pero básicamente con una coincidencia que estas políticas son muy malas y perjudiciales para el mundo del trabajo. Le pido a Angie, tenemos un audio de Hugo Cachorro Godoy, titular de la CTA Autónoma, donde, bueno, hacía este balance. Que la justificación para materializar un hiperrodrigazo, en este caso sería un hipermileinazo, que lo que busca es eso, generar de manera deliberada y consciente una situación de hiperinflación y estancamiento sobre el cual se sustente nuevas medidas que van a seguir afectando al grueso de la población argentina. Porque... O sea, cada vez es peor. Sí, bueno, esto lo decía Hugo Cachorro Godoy. Después también hubo comunicados de la UTEP, por ejemplo. En realidad fue una comunicación vía redes sociales, también de la CTA de los trabajadores, que ya habían hecho una comunicación después del discurso en el Congreso y que ahora lo volvieron a retomar. Hugo Yasky también, ¿no? Criticando
el periodo que se abre, y la frase de Hugo Yasky, la digo yo, es cortita: un plan brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al hiperdesempleo, ¿no? Pensemos que de acá a marzo puede haber un 100% de inflación, de acá a diciembre, enero, febrero, acá a marzo. Es tremendo, y esto como pulveriza los salarios, los ingresos, y lo que hablábamos, ¿no?, en otra oportunidad, ¿qué tolerancia social va a haber ante este escenario? Porque si Milei llega ahí es porque ya había un deterioro, y ese voto bronca llegó a Milei ahí. Ahora, ese mismo voto bronca, que a lo mejor no se veía perspectiva con los gobiernos previos, ¿qué perspectiva se va a ver ahora con este escenario tremendo? ¿Y cuánto va a quedar ese discurso, esa interpretación de que esto es herencia de lo anterior y que era necesario, ¿no? Cuando no pueda comprar un paquete de fideos, no pueda comprar un paquete de arroz, ni te hablo de cargar un tanque de nafta, que en cuestión de días nada más subió 70% la nafta. Después también hubo comunicados de la Corriente Federal de Trabajadores, hubo comunicados también de la Asociación Bancaria. Vamos, un audio más de Héctor Amichetti. Me parece que, bueno, en este sentido el gringo Héctor Amichetti, dirigente gráfico y de la Corriente Federal, siempre tiene una mirada estratégica muy, muy interesante para seguir, y algo en lo que hacía énfasis, en lo que subrayaba el gringo Amichetti, tiene que ver con la unidad para lo que viene, ¿no? Sostener que el mundo gremial en sus diferentes vertientes pueda sostener la unidad para tener mayor fortaleza al momento de enfrentar estas políticas. Escuchemos al gringo Héctor Amichetti, dirigente gráfico y de la Corriente Federal. Es importante que el otro día se hiciera ese encuentro en la CGT, con la UTEP, con las dos CTA, con la CGT, y yo espero que sigamos ese camino, que frente a un escenario tan brutal como el que se viene, tengamos una estrategia unificada de acción. Es decir, la organización nuestra puede estar de los trabajadores, puede estar hoy un poco más fragmentada que en otros tiempos, pero los intereses son comunes. Nosotros tenemos que reaccionar de manera unificada, y eso es lo que espero. De alguna manera, también los sectores, siempre diría, que no son del movimiento obrero, pero son del sector PYME, empresario, cooperativismo, todos están a la expectativa un poco de que el movimiento trabajador haga punta en esto, ¿no? Sí, estamos todos expectantes. Todos. Bueno, estamos todos muy expectantes por lo que viene, y esta reacción sindical que, a ver, siempre está este debate acerca del timing, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Acaba de ganar un gobierno, acaba de asumir hace 3-4 días. Es difícil en este contexto decir, convoca un paro nacional, ¿no? Es difícil, pero sí ir preparando el terreno para el futuro próximo, porque bueno, por lo que venimos charlando ya en esta columna. Y después, Mario, ahora sí vamos a retomar lo que vos me decías. Hay dos temas que hoy trató Manuel Adorni, el vocero presidencial, en esta conferencia de prensa, ¿no? Que yo creo que está bien, valoraciones aparte de lo que podemos pensar de Adorni, creo que está bien que haya un funcionario que todas las mañanas salga y te marque un poco la agenda, y que la verdad podían preguntar los periodistas allí diferentes cuestiones. Y algo que le preguntaron tiene que ver con las paritarias, ¿no? Porque evidentemente en este contexto de inflación, lo primero que por lo menos el trabajador sindicalizado piensa es, bueno, negociar la paritaria para correr de atrás, pero poder recuperar ingresos. Bueno, Adorni decía que se van a mantener las paritarias, pero después quiero hacer una aclaración. Le pido a nuestra directora, Angie Moreno, si me puede pasar el audio. El esquema paritario fue planteado por el presidente Milei siempre en línea con la libertad entre las partes. Por lo tanto, eso va a ser así. En relación al Consejo del Salario, el salario mínimo, etcétera, y cuestiones estrictamente que atañen a la Secretaría de Trabajo, o al equipo que está relacionado a ese métier, la propia Secretaría hará los anuncios correspondientes. Bueno, a ver, la paritaria se mantiene, ¿no? Eso es muy difícil que no haya paritaria. El tema es el escenario en el cual negocias paritaria,
Porque si vos vas a negociar paritaria en un momento donde las empresas empiezan a despedir, a suspender, a adelantar vacaciones, en donde ven ya un escenario económico donde van a bajar las ventas, es muy difícil también negociar paritaria en ese escenario, digo, ¿no? Es muy difícil lograr a lo mejor empatar a la inflación y ya ganarle mucho más complicado. Digo, y esto en el sector privado, ¿no? Bueno, se van a mantener esas negociaciones. Y la otra pregunta que hago, ¿y el sector estatal? ¿Qué va a pasar en el sector estatal en medio de este hachazo que le están dando al presupuesto de 5 puntos del Producto Bruto Interno? ¿Qué va a pasar con las paritarias en el Estado Nacional? ¿Va a haber paritaria en el Estado Nacional? ¿Qué números va a manejar la paritaria del Estado Nacional, ¿no? Y eso es un tema, me parece que, digamos, el sector privado lo negociará mal, bien, pero en el sector estatal la cancha está inclinadísima en contra. Me parece que se te silenció sin querer queriendo. Justo cuando estaba hablando. No. Ahí volviste. ¿Volví? Bien, ¿qué va a pasar con el estatal? Sí, hay censura, ¿no? Me censuran. No, pero fue muy breve. Microcensura. Te decía, bueno, ¿qué va a pasar con la paritaria estatal, digamos? ¿Cómo va a ser esa paritaria en un contexto de ajuste total de motosierra on que está planteando el gobierno nacional? Así que, bueno, digo, es un tema a seguir seguramente en las próximas semanas. Y después también otro tema que está planteado en este momento tiene que ver con impuesto a las ganancias, ¿no? Recordemos, en fines de septiembre el Congreso, con voto de Milei, no que Milei se fue, estaba por ahí dando vueltas, estaba en el recinto, votó positivamente la quita del impuesto a las ganancias en septiembre y los pocos diputados que tenían votaron en esa misma, de la Libertad Avanza me refiero, ¿no? Y ahora, ya hoy, Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo que dijo es, bueno, se va a, vuelve el impuesto a las ganancias, es decir, los trabajadores dejaron de pagar el impuesto de ganancias a la cuarta categoría, que se alcanzan los trabajadores, lo dejaron de pagar en octubre, en enero, entiendo que estaría volviendo, dice que es provisoriamente, pero Mario, vos que sos un poco más grande, sabemos que en Argentina está instalada la idea de que cuando un impuesto es provisorio, muchas veces después termina quedando para siempre. Creo que el caso más emblemático es el impuesto al cheque, ¿no? Allá por el año 2000, que se introdujo diciendo que era para la emergencia, y hasta el día de hoy lo tenemos entre nosotros el impuesto al cheque. Bueno, pero vamos a escuchar a Manuel Adorni, el vocero presidencial, que, bueno, se refería al tema impuesto a las ganancias. El esquema paritario fue planteado por el presidente Milei siempre en línea con la libertad entre las partes. Por lo tanto, eso va a ser así. En relación al Consejo del Salario, el salario mínimo, etcétera, y cuestiones estrictamente que atañen a la Secretaría de Trabajo o al equipo que está relacionado a ese métier, la propia Secretaría hará los anuncios correspondientes. Bueno, a ver, ahora se repitió, bueno, el audio no importa. Lo que vuelvo al concepto de lo que dijo Adorni es que tema impuesto a las ganancias volvería provisoriamente, porque además también es un pedido que están haciendo los gobernadores, porque era un impuesto coparticipable. Entonces muchos gobernadores están diciendo, entre ellos, por ejemplo, el de Mendoza, iba a hacer una presentación en la Corte Suprema de Justicia para que vuelva impuesto a las ganancias, y agrego otro impuesto que también, bueno, o un beneficio que se había alcanzado en los últimos meses, era el del compre sin IVA. Díganle chau, me parece, el compre sin IVA, porque se va afuera el compre sin IVA de la pizarra de también. Pero bueno, eso habrá que confirmarlo en los próximos días, en las próximas semanas. Ahora iba a haber anuncios, no sé, nosotros estamos acá charlando, pero iba a haber anuncios también de nuevo del gobierno nacional concretos, veremos de cuál es el tenor y de qué se trata. Sí, concretamente a 16:15 anuncios en relación al protocolo contra los piquetes, o sea, va todo en sintonía. Ah, bien.
como para completar el panorama laboral. No es todo en Me, contra, todo es en contra. me hace acordar a un expresidente. Qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? Digamos, esta columna. Le voy a Así le poner, fue qué también. lindo es dar buenas noticias. Bueno, Leo, un gran resumen de lo que se viene diciendo. También entiendo que hay que esperar un poco, que el pueblo y hasta sus propios votantes, es terrible lo que voy a decir, pero es lo que pienso, padezcan las medidas de Milei para que quieran salir a manifestarse, porque si convocan a hacer algo sin la gente en la calle, no tiene sentido. No todos están viendo esto que Claro. vemos con tanta claridad algunos. Sí, mira, en la charla, viste, informal que tenés con dirigentes, Mm. delegados, bueno, gente del mundo gremial, un poco esta idea está instalada de, bueno, primero tienen que empezar a quejarse, empezar a ya expresar más públicamente los votantes de Milei su insatisfacción con lo que viven y después eso habilita un poco más que otros sectores, pero cuando vos tenés que defender también a tus afiliados, a tus representados, y tenés que salir, digamos. Si no te quieren dar una paritaria, o si la paritaria vas a quedar 40% abajo de la inflación, y te obligan a salir. Si tenés despido, te obligan a salir. Y es lo que vamos, lamentablemente, es a lo que vamos ahora en estas semanas, en estos meses. Bueno, veremos qué es lo que pasa porque van a pasar un montón de cosas y obviamente lo vamos a contar acá, en Radiográfica. Así que, Leo Martín, abrazo fuerte, gracias, súper completo, súper necesario además, porque yo veía comunicados por todos lados y digo, bueno, ¿quién mejor que Leo Martín para sintetizar qué es lo que está pasando en el mundo gremial y sindical de nuestro país? Así que gracias por el ratito y por el trabajo, Leo. Bueno, chau Lau, chau Mario, chau Angie, nos reencontramos la próxima.